quiero hablarles sobre el tema, la importancia de la santidad. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos 12:14. Y dice así la bendita y eterna palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alabando a Dios, si eres tan amable, ocupa tu lugar. Este mensaje, querido amigo, estimado hermano, no es un mensaje de muchos amenes, no es un mensaje, de antemano lo sé, muy popular. Hoy quiero hablarte sobre la cenicienta de los cristianos. Cuando hablamos de que somos reyes, sacerdotes, que fuimos diseñados para gobernar, o declaramos que somos más que vencedores en Cristo, o declaramos que todo lo podemos en Cristo, que fuimos diseñados para estar encima y no debajo. Hermanos, nos gozamos, alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero en esta hora, hermanos, el tema que les traigo, estoy consciente que no es de muchos amenes. Sin embargo, aquella persona que se identifica conmigo y que busca limpiarse de toda contaminación de carne, de sangre, de espíritu y perfeccionarse en la santidad de Dios, claro que se va a gozar. Claro que se va a gozar, porque Dios habita en medio de una santidad inaccesible. Y este lugar es terrible, es casa de Dios, pero también es puerta del cielo. ¿Cuántos se gozan alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Hermanos, últimamente la sociedad está predicando a un Dios inofensivo, indulgente, y asumen una conducta relajada. En lugar de gracia, ellos practican una grasa de Dios, como si a Dios todo se le resbalase. Hablar de santidad en el siglo XXI es pretender morirse de hambre, porque obviamente que hay temas mucho más populares, hay temas más relevantes en el criterio de la sociedad permisiva y laica que nos toca vivir. Este sobrenombre tal vez sea porque nadie quiere hablar de santidad. Muchos la tienen arrinconada, escondida, en un lugar oscuro. Otros más se oponen a que sea el centro de la fiesta de la maravillosa transformación, de ese cambio glorioso, de haber conocido a Dios y de haber sido transformados. Obviamente le atribuyen a otras cosas y no a ese proceso de salvación progresiva y gradual del que nos habla la palabra de Dios. La santidad es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del humanismo, no se pone la diadema de la psicología ni los brillantes de la filosofía. La santidad es despreciada y es tratada como criada, porque se le busca solamente cuando se necesita el favor de Dios. Mucha gente somos ingratos con Dios, lo buscamos como el último recurso. Sin embargo, la santidad usa delantales de honestidad, de sinceridad, de humildad, y no teme arrodillarse. Y aunque la madrastra de la Cenicienta no quería que fuera la fiesta, ella se vistió hermosa, ella se puso linda, le trajeron un carruaje y el príncipe se quedó fascinado con ella y bailó con ella toda la noche. Entonces la Cenicienta es lo único que puede atribuirle al pueblo de Dios justicia, misericordia, bendición, prosperidad, porque la paz y la santidad se abrazan y se besan. Por eso alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es 3 veces santo. Y te invito a que levantes tu mano derecha y lo declares, porque Él es santo, santo, santo. Él no es misericordia, misericordia, misericordia.
Oh, justicia, justicia, justicia. Él es santo, santo, santo. Claro que es un Dios perdonador, claro que es un Dios paciente, amoroso, misericordioso. Esto es indiscutible. Pero parece ser que el tiempo que nos ocupa, la gente que nos rodea y mucho que se llama cristiano, viven un cristianismo engreído, como si fuésemos los consentidos de Dios, como si Dios estuviera como el mago de la lámpara siempre dispuesto y la oración fuera el ábrete sésamo. Así vivimos muchos de nosotros, y cuando hay aflicción y cuando hay pruebas renegamos, nos amargamos y buscamos culpables fuera de nosotros, obviamente. Buscamos transferirle a otro la culpa y la responsabilidad, cuando bíblicamente está muy clara la palabra. Dice: busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú no puedes jactarte o presumir, ostentar santidad si vives en discordia, si estás peleado, si hay pleito, si hay un litigio, si hay una querella con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hijo. No es congruente. Esa santidad no está en la Biblia. La santidad bíblica tiene que ver con una vida relacional. Tiene que haber una congruencia con los amenes, cuando buscamos a Dios, cuando oramos, cuando lloramos incluso, y que decimos derramar el alma, y luego nos levantamos y oprimimos a la esposa, al esposo, al vecino. No es congruente esa santidad. La Biblia no dice: sin unción nadie verá al Señor. O sea, que tú puedes tener unción y no entrar al cielo. La Biblia no dice que sin buenas obras nadie verá al Señor. La Biblia no dice que sin talentos ni potenciales nadie verá al Señor. Incluso la Biblia no dice que sin oración nadie verá al Señor. Alguien puede orar en su concepto, pero su vida no ser congruente, y es una persona simple, reactiva, carnal, porque se levanta después de la conmiseración, después de llorar, pero llorar por ella misma, y luego es reactiva, y luego es simple. Y eso claro que no honra a Dios. Diga conmigo que sin santidad nadie verá al Señor. Una vez más, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, amado hermano, es la garantía de que los ángeles te escoltan, de la presencia, de la gracia de Dios, del éxito, de la plenitud, de la dicha, de saberle arrebatar a la vida todo el almacén que está preparado, diseñado desde antes de la fundación del mundo para tu bienestar. Pero una persona que tiene manchas, arrugas en su túnica, en su vestido espiritual, no puede aspirar a tener éxito debajo del sol, mucho menos en lo eterno. Yo encuentro un Josué, por ejemplo, que tuvo 32 victorias y una derrota. Y usted conoce el sentido, la raíz, la causa de por qué fracasó cuando quiso conquistar la ciudad de Jaí. Usted sabe por qué fracasó. Había pecado oculto, y siempre que haya pecado acariciado, no confesado, no lamentado, no llorado, pecado oculto, obviamente hay una consecuencia de fracaso, de miseria, de pobreza. Y si acaso hay una aparente bendición, la persona no la asimila, no la puede digerir, por ende no la disfruta, y vive amargada esta persona. No sabe valorar, no sabe agradecer. Por eso es lamentable que no entendamos la importancia y el sentido tan relevante de la santidad. La vida cristiana no tiene opción. O sea, no se trata de que si queremos o no. O sea, si tú vas a entrar al cielo, tú eres santo y tienes que pasar por un proceso.
No se es santo de la noche a la mañana. Yo creo en una salvación progresiva y lo encuentro en mi Biblia en 1 de Pedro 3. Dice la palabra de Dios: porque el bautismo que a esto corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Levante su mano el que todavía su espíritu, su alma están en este depósito, en este vaso de barro. Entonces somos carne, y si somos carne tenemos pasiones, deseos bajos que traemos innatos desde que nacimos. Y obviamente los instintos buscan satisfacer los deseos de las pasiones bajas de la carne. Por eso es más fácil sacar aceite de una roca que santidad de la carne. Por eso yo me señalo y reconozco que necesito esa santificación para poder entrar a la presencia de Dios. Es imposible para el ser humano. Nadie, jamás, ningún personaje bíblico, incluso a través de las edades, ha podido por su propia fuerza alcanzar la santidad. Por eso el apóstol Pablo, el gran apóstol, en Romanos 7 dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero pensar, eso pienso. Y cedo a esa seducción del pecado, de la tentación. Pero hay mucha gente que se quedó estancada en Romanos 7. Y el gran apóstol nos da el grito de victoria en Romanos 8, cuando dice: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque me lleva siempre en victoria. Yo quiero preguntar: ¿cuántos vamos de poder en poder y que veremos a Dios en Sión? ¿Cuántos declaramos que en Cristo, porque solo en Él somos más que vencedores? Quiero explicarte esa graduación de nuestra salvación, porque un día estaremos recibiendo honores después de pasar este valle de lágrimas, donde hay muchos sinsabores. La vida es agridulce, la vida es difícil. El primer paso de nuestra salvación se llama justificación, y esto tipifica cuando el sacerdote ponía las manos en el cordero que tenía defecto, que representaba el pecado del pueblo o el pecado incluso del mismo sacerdote. El sumo sacerdote le transfiere la perfección, y por eso alabo a Dios, porque cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario por mi culpa, por mi pecado, por mi delito, Él me transfiere a mí la justificación, y mi pecado se le carga a la cuenta de Cristo. Usted sabe que Él llevó el pecado de todos nosotros. Alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, a eso se le llama justificación. Y existe el segundo paso, que es la santificación posicional. Cuando la Biblia dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y Colosenses dice también que somos rescatados de la potestad de Satanás al reino de Jesucristo. A eso se le llama santificación posicional. Pero viene la santificación progresiva, y es cuando dice la Biblia que Jesucristo derramó su sangre por nosotros, murió en la cruz para que podamos ser santificados. Dice la Biblia, Él no murió solamente para que yo fuera salvado. Mucha gente se queda en esa fase, no se santifican y no entienden que es un filtro. Para poder entrar al cielo es un proceso. Tienes que pasar y enfrentar una segunda crisis. Y si derramas tu alma en el altar, incluso en lo secreto de la privacidad de tu alcoba, pero no tienes paz con tu hermano, con tu prójimo, entonces obviamente pues no tienes santificación. Y el último paso es la glorificación. El paso de la glorificación es la redención, cuando seré perfeccionado. Por eso la Biblia dice que el mismo Dios que comenzó la obra en nosotros, a ver, pregunto, ¿cuántos todavía están haciendo sufrir y batallar a Cristo en ese proceso mental, espiritual, físico, material,
para poder aterrizar esas bendiciones que Él de antemano tiene para nosotros. Ves que estamos sentados en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo, pero lo que vivimos para muchos es una frustración. Hay mucha gente que no soporta la vida, hay mucha gente que está cansada de vivir, hay mucha gente que no le encuentra sentido, ni razón, ni motivo, ni significado a la vida. Pero todos los hijos de Dios debemos de estar en una vida abundante. No debemos pagarle ni rédito ni tributo a la vida. Al contrario, debemos de sacarle el mejor provecho a la vida. Una persona difícil para ti es un maestro, es un enseñador. Tienes que sacarle un aprendizaje incluso al dolor y al sufrimiento. Y una persona así es una persona que está en un proceso de perfeccionamiento, de santidad, en el camino de la santidad. Entonces, la glorificación es cuando Dios nos va a perfeccionar. Al toque de la final trompeta, dice la Biblia, viene un grado, un estado de gran honor para nosotros, donde Dios va a eliminar por completo, va a extraer por completo el pecado de los santos. Y es que se puede aspirar terrenalmente a una santidad humana. O sea, estamos en un proceso y en el camino de la perfección, de la santidad. Pero la Biblia dice que seremos glorificados cuando toque la final trompeta y que seamos levantados. La Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y esto corruptible se va a vestir de incorruptible, porque mientras estés en este vaso, obviamente que toda la gloria, toda la alabanza es del Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú puedes tener potenciales, talentos, unción, puedes obrar milagros, pero si no tienes santidad no vas a entrar al reino de los cielos. Y la santidad se traduce en estar separado, pero en repudiar el pecado también. Una persona que se aísla, no por aislarse, es una persona santificada. ¿Qué me dices de los monjes y de las monjas y de los conventos y monasterios? Las paredes, las murallas no detienen los demonios y los malos espíritus. ¿De qué te sirve que te vayas al Himalaya o al Tíbet? Eso no santifica a nadie. Tú tienes que enfrentar y vencer el pecado, pero para enfrentar y vencer el pecado tienes que enfrentarte contigo mismo. Y quiero decirte que los más consagrados, las personas más fieles, más leales, más temerosas de Dios, sintieron terror y espanto cuando estaban en la presencia de Dios. Quiero decirte que el impío no conoce lo que es la santidad de Dios. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie le persiga. Quiero que escuches. Es tan importante comprender, tener una dimensión mental y espiritual de lo que implica la santidad de Dios. Jacob, cuando huía de su hermano, la Biblia dice en Génesis 28, 16 y 17 que tuvo un sueño. Y dice que soñó que ángeles subían y bajaban, y que en donde se apoyaba la escalera, dice que estaba el trono de Dios, y que Dios le habló. Le dijo: soy el Dios de tus padres y te bendeciré, y la tierra en la que estás será para tu herencia, y serán benditas en ti también las familias de la tierra. Y dice que despierta y dice: este lugar es un lugar terrible, porque es casa de Dios y es puerta del cielo. Y dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice que se postró, rostro en tierra. Y te estoy hablando de patriarcas, porque la humanidad, porque la raza tiende siempre a corromperse. Vete al diluvio, porque el Señor quiso raer de la faz de la tierra todo lo que tuviera aliento en su nariz. Dice la Biblia que porque se corrompió la tierra. Y luego después del arco iris podemos encontrar otra vez que la torre de Babel, y luego Sodoma y Gomorra. Y siempre el corazón del hombre, la Biblia dice que desde la juventud sus pensamientos son siempre, constantemente, el mal. O sea que la naturaleza nuestra, hermanos, tiene una inclinación, no tiene dos, tiene una inclinación, y es hacia el pecado y a la bajeza.
Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, es la única alternativa que tenemos nosotros para poder sentir esa culpa que a Dios le place. No que seas atormentado por el sentimiento de culpa, pero Dios habla de una culpa constructiva que te lleva siempre a una enmienda, que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso era lo que sentían los patriarcas. ¿Podemos alabar a Cristo? Isaías, la Biblia dice que se llena de terror y espanto, dijo: ay de mí, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Señor. Y dice que vio un trono, no vio 3 tronos, vio uno. Y cuando tú encuentras a Dios, te encuentras tú mismo. Y él se derrumbó, tuvo terror, tuvo espanto, tuvo miedo y cayó sobre sus rodillas. Daniel desfalleció, cayó de rodillas, rostro en tierra, y dice la Biblia que quedó como muerto. Bueno, Jacob, Isaías, Daniel, Job. ¿Qué dijo Job? Dijo: me aborrezco en polvo y en ceniza. Una vez hablé, mas ahora pongo mi mano sobre mi boca. Se postró y se arrepintió. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, tú no eres engreído, tú no eres soberbio, tú no eres orgulloso, tú no eres una persona prepotente. Tú eres una persona que siempre tu tarjeta de presentación va a ser el temor de Dios, el darle la gloria a Dios, porque la Biblia dice que la gente mirará tus buenas obras y dice que no te van a dar la gloria a ti, sino que van a glorificar a Cristo, porque tú estás honrando a Cristo. Porque si te ofenden y te humillan, están ofendiendo a Cristo. Ezequiel, dice la Biblia que cayó como muerto y se postró sobre su rostro. Juan el teólogo dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y yo te pregunto, si ellos son la crema y la nata, y si ellos son los mejorcitos, son los más consagrados, ¿tú qué sientes? ¿No sientes acaso que te quema la banca? ¿No sientes incomodidad contigo mismo? ¿No estás cansado ya de culpar a otros? ¿No sientes que es un asunto personal, íntimo, profundo, relacional, pero con Dios? Y que si tú murieras esta noche, o si Dios viene y arrebata a su iglesia, estás en una condición extremadamente de riesgo, porque la santidad es de Dios. Por eso los sacerdotes traían en la mitra, traían una filactería que decía: la santidad es de Jehová. Pero parece que se les olvidaba, porque los martes y los jueves, que eran días de mercado, salían ellos y demudaban su rostro y andaban austeros. Por eso el Señor dijo: cuando ayunes, no seas austero. O sea, una persona santa no es una persona aguafiestas, no es una persona monjigata, no es una persona que anda amargando la vida, no, es una persona radiante. La Biblia dice: como novio y como novia te vestí. Eres una persona que llamas la atención, pero que sabes rendirte, sabes menguar para que la gloria siempre tú la dirijas y la enfoques al único que la merece, porque la gloria no te pertenece. La gloria es del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alabamos a Cristo, mis hermanos? Mis hermanos, es tan difícil la vida debajo del sol. Y para un hijo de Dios, pues yo creo que perder el tiempo no nos conviene. La única manera de llegar al cielo es a través de la santificación. Y ser santo es estar separado. Una persona que, pregunto, que no está enferma, ¿se puede morir? Sí, se puede morir. Tal vez no estás enfermo, pero dejas de alimentarte, te vas a morir. No se trata solamente de que te consagres para Dios. Se trata de que repudies el pecado. Y para que una persona repudie el pecado,
primero tiene que reconocerlo. Tienes que aceptar que tienes pecado y tiene que haber una transformación en ti. Bíblicamente, hermanos, encontramos que Dios no comulga con el pecado. Cuando había pecado, el Señor encontraba el pecado, lo destruía o se alejaba de él. Encontramos que destruyó a los hijos de Elí, deshonraron el altar. Destruyó a los hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño, culto falso que Dios no les mandó. Y tú podrás decir, bueno, pero ese es el Jehová de los ejércitos, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, yo encuentro casos en el Nuevo Testamento. Dios destruye, Dios mata, Dios fulmina a Ananías y Zafira por una sola mentira. Una sola mentira. Con respecto a los dineros y a las finanzas, ellos fueron fulminados porque pretendieron mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro contexto? Falta temor de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés: por cuanto no se ejecuta sentencia luego, el corazón de los hombres se endurece. Pero lo que está pasando es que Dios está acumulando en su copa ira para el día de la ira, porque nadie se puede burlar de Dios, o tú puedes jugar con Dios. Habemos quienes queremos dormir mucho, comer mucho o no dormir para tratar de evadir la voz de la conciencia. La conciencia es la voz de Dios que te quiere llevar a que enmiendes tu vida. Encontramos el caso de Félix, por ejemplo, que no soportó la presencia de Pablo porque los demonios y los espíritus malos que traía Félix se le alborotaron y le dijo: basta ya, si tengo oportunidad te mando llamar. Y yo pregunto si la oportunidad volvió a presentarse. Fueron 2 años de la vida del gran apóstol Pablo que él tuvo ahí la gloriosa oportunidad, pero no la aprovechó. Y él dice que se llenaba de terror y de espanto cuando Pablo le hablaba y disertaba sobre la justicia, el juicio venidero y el dominio propio. Y él se llenaba de terror y espanto. Y yo te pregunto, ¿qué experimentas tú cuando abres la Biblia? Cuando oras. Tú tienes que buscar santificarte, pero ¿cómo puedes santificarte? Si esta carne siempre tiende a los deseos pecaminosos, siempre tiende a la concupiscencia, siempre tiende a la bajeza, siempre tiende a lo que ofende a Dios, y hay un conflicto como si tuviéramos 2 fieras adentro. Y yo te pregunto, ¿cuál va a ganar? ¿La negra o la blanca? Pues obviamente la que tú alimentes. Va a llegar un día de la confrontación, va a llegar un día de la tentación, va a llegar un día malo de la prueba, de la lucha, de la adversidad, y entonces vas a ser confrontado. ¿Y cómo vas a reaccionar? Vas a reaccionar de acuerdo a la fiera que tú alimentaste más. Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto iba a cumplir una misión, sale de la base, eleva su avión, y cuando estaba lejos de la tierra, voltea y ve, notó que una rata roía las cuerdas de su paracaídas. Y cualquier persona simple hubiera descendido. O sea, bajas y matas el roedor. Pero este piloto lo que hizo fue elevarse más. Elevó su avión y él conocía de la poca resistencia de las ratas en la altura, y le estalló la cabeza al roedor. Y tranquilamente cumplió su misión. ¿Y cuál es la aplicación? Hay vicios, hay tendencias, hay costumbres, patrones mentales, hábitos, pecados que tenemos y que no los podemos dejar. Yo sé que te están asaltando imágenes y cuadros mentales. Estás pensando en esa privacidad, en esa intimidad, en esas cámaras ocultas de tu mente, que tú resguardas ciertas cosas que ni tu esposo, ni tu esposa, o tal vez ni la persona más íntima conoce. Y por favor no digan amén y tampoco digan lo contrario, porque ninguno estamos exentos, porque todos somos carne, y porque el mismo David decía: líbrame de mis pecados y de los pensamientos que aún me son ocultos. Y yo sé que hay vicios
Y yo sé que hay tendencias y sé que hay hábitos y hay pecados enraizados que no los puedes desasociar, separar, repudiar. Lloras mucho cuando estás en la presencia de Dios, pero no lo logras concretar cuando estás en la vida cotidiana, y te haces daño. Y la única forma de que tú puedas matar esos vicios, esas ratas de pecado, es elevándote. Busca las alturas. Parece irónico, pero las alturas se consiguen postrándote. Y cuando te humillas y te bajas y te postras sobre tu rostro, es cuando consigues elevarte espiritualmente. Somos como los camellos. Para poder bajar, liberar la carga, tenemos que doblar las patas delanteras y tenemos que postrarnos. Si no te humillas y si no derramas tu alma y si no logras mirar la vida desde las alturas de Dios y tener otra perspectiva, no vas a entender. Habacuc lo entendió cuando dijo: en mis alturas me hace andar. Porque primero se quejaba. Él primero se quejaba cuando decía: Dios, tan limpio, tan puro, tan santo que eres, ¿cómo soportas la maldad y por qué no haces nada? Y cuando Dios le contesta, por eso te digo que la persona, por más consagrada que sea, cuando estás en la presencia de Dios, sientes que te mueres. Por eso no cualquiera es un verdadero adorador. Podemos presumir que oramos mucho, que evangelizamos mucho, que hablamos en lenguas y tumbar gente, pero no cualquiera va a entrar. Va a entrar el que se niegue a sí mismo y el que sea santo, pero no en el concepto de nadie, sino en el concepto de Dios. ¿Y sabes cómo le contestó Dios a Habacuc? Le dijo: póstrate rostro en tierra y me vas a escuchar. Dijo: y el que escuche va a correr, porque esto es juicio, viene juicio. Y la Biblia dice que Habacuc sintió terror y sintió espanto y sintió inmundicia en su ser interior. Y cuando lo asimila, levantó sus manos al cielo y estaba sentado en un montón de ruinas después del juicio y la calamidad, y dijo: aunque la higuera no florezca. A eso se le llama verdaderos adoradores. O sea, los que en medio del día malo tienen paz interior y no culpan a Dios. Es tan importante, hermano, poder asimilarlo. Cuando tú lograste las alturas de Dios en tu bajeza, o sea, cuando te postraste y te humillaste y te rendiste, y no esperas ni buscas que alguien te vea por una rendija que estás orando, y no lo pregonas tampoco, sino que de veras oraste, te vas a levantar como Moisés con tu rostro resplandeciente, y tu conducta va a ser congruente con esa búsqueda que tuviste en la privacidad. Entonces, en la bajeza es donde se consigue poder penetrar a esas alturas y a esos niveles de pensamiento de Dios, y vas a poder comprender la vida como Dios la ve y vas a tener paz perfecta. A eso se le llama, hermano, la salvación progresiva, porque es la santificación. Podemos alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tenemos un Dios, hermano, que aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Al mismo Cristo, cuando estaba en la cruz, quiero que me digan por qué el Señor se cumple la profecía mesiánica del Salmo 22 cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay para mí reposo. ¿Por qué Jesús sintió el alejamiento de Dios en la cruz? Porque Dios no comulga con el pecado, y en Jesús estaba cargado el pecado tuyo y mi pecado. Y dice que sufrió para que nosotros disfrutemos de la vida. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces yo pregunto, ¿cuántos sienten esa paz perfecta? Bueno, esa paz perfecta, hermano, es la antesala de la felicidad. Una persona que tiene paz es una persona que es feliz y no anda obligando ni queriendo forzar la mente de nadie. Yo creo que todos pasamos por eso, pero tenemos que entender
que la felicidad mía no está en las manos de nadie. La responsabilidad mía no está en las manos de nadie. Cuando yo pise la balanza, nadie va a abogar por mí excepto Cristo. Es tan importante entender, hermano, la santificación. Yo tengo que abstenerme de lo malo. La Biblia dice: retén lo bueno y abstente de lo malo. Tenemos que santificarnos y dejar de mirar la santidad de otro. Tú no busques, preocúpate sí, pero no busques medirte o compararte o justificarte por la santidad poca o mucha de otra persona. Tienes que regresarte sobre tus pisadas y volver a tu primer amor, porque lo que tú haces no le gusta a Dios. No se trata de lo que hago, se trata de cuál es el motivo, cuál es el motor, por qué hago lo que hago. Dios no se deslumbra con nadie. ¿O tú crees que le vas a llevar serenata a uno que no se acuesta, a uno que no duerme? Nadie deslumbra a Dios. Si de veras quieres agradarlo, si de veras quieres conmoverlo, dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Póstrate en tu bajeza, vas a comprender las alturas de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Todo pecado tiene justa retribución. Uno venía cayendo de un edificio de 40 pisos y en el piso 20 le cerró el puño a la gravedad y dijo: gravedad, yo tengo el control. Y a los segundos lo estaban levantando del pavimento, porque la caída es inevitable. O sea, el pecado dice que serás atrapado en las cuerdas de tu pecado. Por eso todo pecado, hermano, por insignificante que sea, así sea pecado de la mente o sea pecado de omisión, porque en el día grande de Dios van a pesar más los pecados de omisión que los de comisión. O sea, lo que tú sabías que debías hacer y no lo hiciste delante de Dios. ¿Se da cuenta que le dije que este sermón no era de muchos amenes? Porque no nos gusta que nos digan que somos pecadores. Dígame por qué apedreaban a los profetas. Y Pablo dijo: no menosprecien la profecía. Y la profecía es esto. Primera de Corintios 14 dice que la palabra dictada desde un púlpito es la profecía. Y si tú la menosprecias, menosprecias al profeta. Y si menosprecias al profeta, estás menospreciando la bendición del profeta. Pero la palabra, hermano, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y yo sé que aunque duele, cura, es un bálsamo. Porque ¿quién te va a presentar sin mancha y te va a guardar sin caída? Si no es el espíritu de la palabra. Dice la Biblia en Judas que el espíritu de la palabra te va a presentar sin mancha y te va a guardar sin caída. O sea, nadie se puede presentar así delante de Dios, porque dice la Biblia: si mirares la iniquidad, ¿quién puede permanecer en pie? ¿Quién va a permanecer en pie, hermanos? Nosotros tenemos que derrumbarnos, así como se cayeron las torres gemelas. Debemos derrumbarnos nosotros así, desmoronarnos. Pregunto: ¿cuántos somos la luz del mundo? Bueno, una luz no se esconde. La santidad no se pone debajo de un almud, dice la Biblia, sino que debe alumbrar a los que están en la casa. Pero ¿sabes qué? Aquí en la iglesia es fácil ser santo. Aquí sí, como que puedes aparentar y puedes fingir y la gente puede interpretar que eres muy piadoso. Pero ¿dónde se puede distinguir que de veras brilla la luz? ¿Donde hay más luces? No. La luz brilla en las tinieblas. Entonces tu testimonio, no te avergüences de Jesucristo. Sea cual fuere la situación, si estás exhibido, si estás expuesto, tú debes de manifestar siempre la gloria de Cristo. Y si eres la sal de la tierra, tienes que evitar que se corrompa la sociedad. O sea, algo tienes que hacer en tu entorno para poder influir y salvarte. Y quiero cerrar con esto. Hay un canto que a mí me hace trasladarme así, como que me hace viajar al tercer cielo. Y es la tierra de mis ensueños.
Y este canto dice: la tierra es blanca como el armiño, es un ideal. Y a ese sitio solo los santos pueden entrar. Y el armiño es perseguido porque su piel es exótica y está muy cotizada. Es blanca, es carísima, es fina, es hermosa, es blanca como la nieve. Y cuando los cazadores lo quieren atrapar, encuentran primero su madriguera. Llenan de inmundicia la entrada, la puerta de la madriguera del armiño, la ensucian, y enseguida los perros lo rastrean, lo buscan, y cuando lo encuentran, el armiño, ¿qué hace? Huye buscando protegerse, corre a su cueva, pero la encuentra sucia y llena de inmundicia, y no entra al verla sucia porque no quiere manchar su piel, la blancura de su piel, la limpieza de su piel, lo exótico de su piel. Se da la vuelta y se topa con los perros, con el cazador, y encuentra la muerte. ¿Y cuál es la aplicación? Hay otro canto también que entonamos cuando nos bautizamos: y de volver a pecar, mejor morir. Yo no sé qué te está diciendo el Espíritu Santo. Tal vez te estás sintiendo miserable, tal vez toda la semana ayunaste y te estás sintiendo bien contigo mismo porque hiciste algo, pero no es por obras. Te repito que tiene que existir una conexión con Dios, una interpretación de que Dios avale, porque hay gente que, voy a salirme un poquito de la ilustración, hay gente que da la vuelta olímpica y luego encuentran que estaba dopado, y luego el bochorno, imagínate, mundialmente en las Olimpiadas, queda descalificado y expulsado de las comisiones de por vida. Entonces tú no puedes jactarte y decir: pues yo estoy, yo bien, yo diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana, no le hago mal a nadie. No sé por qué la gente en el rancho dice: come solo. La situación, hermanos, es personal con Dios. O sea, tienes que sentir paz en este momento. Y si estás sintiendo que te redarguye, bueno, pues deja que el bisturí de Dios está esterilizado, te esté drenando, te esté limpiando, te esté curando, te esté sanando, extirpando ese pedazo de carne de pecado que está con ese nexo de deseos, de bajezas. Porque la Biblia dice que basta ya, dice, para haber corrido en el desenfreno de la gente mundana. Y si tú ya eres un hijo de Dios y experimentaste el nuevo nacimiento, bueno, pues vive el proceso. Vive el proceso. Porque no vas a dar marcha atrás. Si tú te regresas, estás dejando el primer amor y estás teniendo otros amoríos. Estás cediendo al coqueteo de otros amores. Y eso, claro que ofende. ¿A ti te gustaría, a ver, los varones levanten la mano, te gustaría que tu esposa te diga: mira, aquí está la comida calientita, la ropa limpia, planchada, la casa parece un espejo, pero mi corazón le pertenece a otro? ¿Cómo te sentirías? Y viceversa, que le diga al esposo: pues aquí está la raya y aquí está también la despensa y te puse una buena casa, pero pues mi corazón le pertenece a otra. Yo te pregunto: ¿cómo se siente Dios? Cuando tú dices amén, gloria a Dios, aleluya, y le alabas aquí y hasta lloras en la iglesia, lloran, cantan y hasta ríen, dice el himnólogo, y resulta que la congruencia, cuando sales por esa puerta, parece que te quitas la sotana y eres otro. La santidad, dice el Señor: sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, no es solamente en la iglesia, es allá donde nadie te ve, es en los negocios que haces, es allá donde trabajas, y es en la privacidad de tu alcoba. Pero no me refiero a la alcoba
a tu habitación, me refiero a la alcoba, al sitio de tu tienda, de tu mente. Por eso la Biblia dice: ensancha el sitio de tu tienda. Debes tener un criterio más cristiano, porque el que anda sobre brasa, sus pies se queman, y el que abraza fuego en su seno, sus vestidos arden. No juegues con el pecado. Santifícate. Querido hermano, inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios misericordia, que su Santo Espíritu nos sondee, que tenga compasión de nosotros, que nos santifique. Por eso la Biblia dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.